Hola, les habla Romina Chirre y les doy la bienvenida a este su espacio, El Despertar. El tema de hoy se titula ¿Fueron los estigmas del Padre Pío un don divino o heridas autoinfligidas? Para los que no lo sepan, el Padre Pío fue un fraile y sacerdote católico italiano que se hizo muy famoso por lo que sus fieles califican como dones milagrosos y por los estigmas que presentaba en las manos, pies y costado. También se asegura que es el santo más venerado de Italia en el siglo XXI. Su tumba atrae a más peregrinos que Lourdes o cualquier otro santuario católico. Sin embargo, no todos estuvieron convencidos de que las manifestaciones y prodigios atribuidos a este sacerdote hayan sido de naturaleza divina. Debido a esto, el Padre Pío fue objeto de numerosas investigaciones. Por eso creí conveniente el dejarles saber cuáles son las acusaciones en contra de la legitimidad de esos supuestos portentos. Quiero advertir que el motivo por el que voy a tratar este tema no es para ofender ni atacar a nadie por sus creencias religiosas, sino simplemente el llegar a la verdad sobre un personaje cuyas manifestaciones aparentemente sobrenaturales han intrigado a mucha gente. Siempre he pensado que solo podemos ser verdaderamente libres si aprendemos a cuestionar y a no aceptar algo solo porque otras personas digan que es lo correcto. Si las acusaciones que van a escuchar a continuación son ciertas o no, es algo que no puedo responder. Solo me limitaré a compartir con ustedes los datos que he podido recopilar de diferentes fuentes, pero por supuesto ya dependerá de ustedes el hacer sus propias investigaciones y el sacar sus propias conclusiones. Francesco Forgione, conocido popularmente como Padre Pío, nació el 25 de mayo de 1887 en la ciudad de Pietrelcina, Italia. Nacido de padres campesinos, su infancia se caracterizó por una salud frágil y enfermiza. A los 10 años de edad ya manifestaba un gran deseo por el sacerdocio. Según el destacado escéptico e investigador de lo paranormal estadounidense Joe Nickell, Francesco creció rodeado de creencias y prácticas supersticiosas. Poco después de su nacimiento, su madre lo llevó a un adivino para que le lanzaran su horóscopo y a la edad de 2 años lo llevó a ver a una bruja que intentó curar un trastorno intestinal manteniéndolo boca abajo y cantando hechizos. De niño fue atormentado por monstruos nocturnos y supuestamente conversó con Jesús, la Virgen María y su ángel guardián. Según la enciclopedia Wikipedia, desde su niñez Francesco sufrió lo que él llamaba encuentros demoníacos, que lo acompañarían a lo largo de su vida. Amigos y vecinos testificaron que en más de una ocasión lo vieron pelear con su propia sombra. Joe Nickell explica que Francesco también tuvo otras experiencias místicas que, a su parecer, hoy están asociadas con una personalidad propensa a la fantasía. El 6 de enero de 1903, a la edad de 15 años, Francesco ingresó en el noviciado de los frailes capuchinos en Morcone, una orden católica conservadora que remonta su origen a San Francisco de Asís, quien se dice fue el primer estigmatizado. Al unirse a esta orden fue que se le dio el nombre de Pío, que quiere decir piadoso. El 22 de enero tomó el hábito franciscano y el nombre de Fra Pío, o sea, Fraile Pío, en honor al Papa San Pío I. En 1910, Pío fue ordenado sacerdote por el arzobispo Paolo Spinosi en la Catedral de Benevento. Se dice que el Padre Pío podía mirar las almas de las personas y sin que ellas dijeran una palabra conocer sus pecados. También que podía haber experimentado bilocación, es decir, la capacidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo, emitir un olor a santidad, predecir el futuro y efectuar curas milagrosas. Pero básicamente el Padre Pío se hizo famoso por exhibir estigmas durante la mayor parte de su vida, es decir, unas heridas en su cuerpo supuestamente sobrenaturales, en el sentido de que se asemejaban a las heridas de Jesús. Estos estigmas fueron vistos por primera vez en el otoño de 1918, cuando el trauma de la Primera Guerra Mundial hizo que muchos esperaran una intervención sobrenatural.
De repente, en un monasterio capuchino en el sur de Italia, se manifestó un alter Christus, o figura viviente de Cristo. Mientras el sacerdote recién ordenado rezaba ante el crucifijo de la capilla, de repente le fueron infligidos unos estigmas sangrando tan profusamente que, según afirmó este sacerdote, temió que lo iban a hacer sangrar hasta morir. Este fenómeno fue el que generó mucho interés y controversia. El historiador Sergio Luzzatto, en su libro Padre Pío, Miracles and Politics in a Secular Age, o sea, Padre Pío, Milagros y Política en una Era Secular, narra la historia completa y verdadera del ascenso a la santidad del Padre Pío. En su libro Sergio Luzzatto explica que graves sospechas habían comenzado a acumularse alrededor del Padre Pío no mucho después de que el Santo Oficio recibiera el informe del padre Agostino Gemelli, quien era uno de los que se preocupaban por lo que veían en el Padre Pío. Él lo describía como a un hombre cuyo campo de conocimiento era limitado, un hombre de mente enfermiza, un místico de hospital psiquiátrico. En declaraciones bajo juramento ante el Monseñor Salvatore Bella, obispo de Foggia, dos buenos cristianos de esa diócesis de Puglia habían sugerido que había aspectos siniestros en ese cuerpo estigmatizado. En lugar del dulce perfume de las violetas, el aroma de santidad que se suponía saldría de la celda del Padre Pío, había indicios de ácido y venenos, el olor a fraude y engaño. La primera declaración fue firmada por el doctor Valentini Vista, dueño de una farmacia en el centro de Foggia. El farmacéutico explicó cómo había llegado a conocer al Padre Pío después de la muerte de su hermano en septiembre de 1918 y cómo había esperado que el fraile, quien precisamente había recibido en esos días los estigmas, pudiera interceder por el alma de su hermano. Él había intercambiado cartas con el capuchino con frecuencia, hasta que, a medida que los rumores sobre el santo fraile y sus milagros se extendieron ampliamente y un gran número de peregrinos comenzaron a llegar a San Giovanni Rotondo, el Padre Pío se volvió demasiado ocupado para mantenerse al día con su correo. Y así, el farmacéutico le dijo al obispo Bella que tuvo que viajar a San Giovanni en mayo de 1919 y que se encontró con el Padre Pío, a quien describió como a una figura muy afable, un hombre muy humilde y muy piadoso, y que había asumido los sagrados ritos de la penitencia. Sin embargo, la experiencia lo dejó sintiéndose extrañamente perplejo y decepcionado. Le llamó la atención la enorme presión de la muchedumbre en la sacristía y la manera apresurada, totalmente equivocada en que el Padre Pío condujo la confesión. Pensó que no había nada especial en la forma en que se comportó el capuchino. Me hizo las mismas preguntas que todos los confesores. De hecho, me preguntó si era masón o no, declaró. El doctor Valentini Vista luego contó la segunda parte de su historia. A fines del verano de 1919, su prima María de Vito, de 28 años, una joven muy buena y muy religiosa, quien era la dueña de una farmacia, había hecho una peregrinación a San Giovanni. La joven se había quedado en el pueblo de Gargano durante un mes entero, compartiendo la rutina diaria del Padre Pío, uniéndose al círculo de otras mujeres devotas que se habían reunido a su alrededor. Después de que De Vito regresó a casa, ella hizo una solicitud desconcertante. Cuando regresó a Foggia, dijo el farmacéutico, me trajo saludos del Padre Pío y me pidió en nombre de ella y en secreto, bajo juramento, que le suministrara un poco de ácido carbólico puro que él necesitaba. Ella me mostró una pequeña botella que contenía 100 gramos, una botella que le había dado el propio Padre Pío, a la cual se le había adherido un sello con un signo de veneno, es decir, una calavera y tibias cruzadas. Se suponía que yo debía llenar la botella con ácido carbólico puro, que como se sabe es un veneno que quema y tiene efectos cáusticos severos cuando se usa en forma pura. Cuando escuché esta petición, se me ocurrió que el ácido carbólico en esa forma podría ser utilizado por el Padre Pío para procurar o irritar esas heridas en sus manos. Los rumores de los ácidos en la celda del Padre Pío ya habían comenzado a circular en Foggia en la primavera de 1920,
Cuando el profesor Morrica había publicado en el periódico napolitano Il Mattino sus propias dudas científicas sobre los estigmas del capuchino, por lo que Valentini Vista se sintió particularmente impresionado por la solicitud del ácido carbólico puro. Sin embargo, debido a que el fraile en cuestión era el padre Pío, el doctor se convenció a sí mismo de que la necesidad de Pío de la sustancia química debía estar basada en motivos inocentes, y le dio a su prima la botella con el ácido. Pero sus preocupaciones se tornaron en sospecha unas semanas más tarde, cuando el padre Pío hizo otra petición nuevamente bajo un voto de confidencialidad. Esta vez, el padre Pío pidió 4 gramos de veratrina. En su testimonio ante Monseñor Vela, Valentini Vista explicó la composición química de este segundo producto, una mezcla de alcaloides derivados de la planta medicinal el éboro o Veratrum album. Señaló que es un producto altamente cáustico. La veratrina es tan venenosa que solo un médico puede decidir si se receta, dijo el farmacéutico, citando un manual sobre medicamentos publicado en Nápoles en 1883. El manual indicaba una dosis de veratrina entre 1 y 5 miligramos en forma de tableta o líquido con fines terapéuticos. «Estamos diciendo miligramos», exclamó el doctor Valentini Vista. Y la petición del padre Pío, en cambio, era por 4 gramos. El fraile había pedido esa enorme cantidad de material venenoso sin presentar prescripción médica alguna y en gran secretismo. En ese momento Valentini Vista decidió confiar sus dudas a su prima María, pidiéndole que no aceptara más solicitudes de medicamentos por parte del padre Pío. En el siguiente año y medio, el farmacéutico no le había contado a nadie su grave sospecha de que el fraile usaba una o ambas sustancias cáusticas para procurar o hacer más visibles los estigmas en sus manos, pero cuando escuchó que Monseñor Vela pronto iba a ser transferido a la diócesis de Acireale, el farmacéutico, estimulado por su conciencia y en interés de la Iglesia, decidió contarle al obispo sus sospechas. La segunda declaración tomada por Monseñor Vela fue juramentada por la prima del doctor Valentini Vista, María de Vito, y coincidió con lo que había dicho el farmacéutico. De Vito confirmó que había pasado un mes en San Giovanni Rotondo en el verano de 1919 y que cuando estaba a punto de irse, el padre Pío se la llevó a un lado y le habló en secreto, imponiéndole el mismo voto de silencio que los otros monjes tuvieron que jurar en su monasterio. El fraile había dado a De Vito una botella vacía pidiéndole que la llenara con ácido carbólico puro y se la devolviera por medio del chofer que trabajaba para la línea de autobús entre Foggia y San Giovanni. En cuanto a lo que el padre Pío pensaba hacer con el ácido carbólico, pues él le había dicho que era para desinfectar las jeringas que usaba para dar las inyecciones a los frailes novatos bajo su supervisión. Al mismo tiempo pidió que le diera tabletas de Valda, nasalina, etc., las cuales les fueron enviadas por la joven junto con el ácido carbólico. La solicitud de 4 gramos de veratrina llegó aproximadamente un mes después a través de uno de los penitentes que había regresado de San Giovanni. De Vito habló con el doctor Valentini Vista, quien le aconsejó que no le enviara más medicamentos al padre Pío. También le pidió que no hablara con nadie sobre el asunto porque era posible que sus sospechas fueran precipitadas. ¿Habrán sido precipitadas las sospechas del buen farmacéutico y su devota prima? Al parecer el obispo de Foggia no pensó así, ya que envió las 2 deposiciones al Santo Oficio en Roma. De hecho, la mayoría de la jerarquía eclesiástica local estaba escéptica sobre la reputación de la santidad del padre Pío. El padre Pietro de Isquitela, ministro provincial de los capuchinos, había advertido al ministro general sobre el fanatismo y el apetito por el negocio de los monjes de San Giovanni. Mientras tanto, el arzobispo de Manfredonia, Monseñor Pasquale Gagliardi, había descrito la vida religiosa en San Giovanni como algo totalmente fuera de control, con las hermanas laicas circulando en las calles con fotografías del padre Pío atadas alrededor de sus cuellos y vendiendo fotos, pañuelos con sangre y otras reliquias a los peregrinos. Monseñor Gagliardi, quien era conocido por su gusto por las mujeres guapas,
había descubierto personalmente una mujer que el arzobispo estimaba sería de entre 17 y 20 años de edad, pasando la noche en el convento de los capuchinos, supuestamente para ayudar a un fraile que estaba enfermo en la cama. ¿Qué fraile? Padre Pío, por supuesto. Desde el comienzo de la historia del Padre Pío, sus detractores habían desplegado acusaciones que tenían que ver con sexo y lucro, pero la primera pregunta que parecía urgente al Santo Oficio a la luz de las declaraciones juradas de Valentini Vista y de Vito era el problema de los estigmas. Las deposiciones llegaron a tener más peso que nunca porque el obispo de Foggia también había adjuntado un documento clave, la hoja de papel en la que el Padre Pío, en un momento en el que quizás estaría preocupado por no poder hablar en privado con María de Vito, había escrito en blanco y negro una solicitud de ácido carbólico. Para los inquisidores del Santo Oficio, esta era la verdadera pistola humeante, la pista que el pequeño químico había dejado en la escena del crimen. Para Marietta de Vito, personal, había escrito el Padre Pío en el sobre. En el interior, en una sola página escrita a mano, había un mensaje más breve que el tipo de carta que el fraile capuchino normalmente enviaría a sus hijas espirituales. Mi querida María, que Jesús te consuele siempre y te bendiga. Me gustaría pedirte un favor. Necesito tener de 200 a 300 gramos de ácido carbólico puro para esterilizar. Por favor, envíanoslo el domingo por medio de las hermanas Fiorentino. Perdón por molestarte. Las hermanas Fiorentino eran miembros de ese pequeño círculo de damas piadosas más cercano al fraile con los estigmas. Si el Padre Pío realmente necesitaba ácido carbólico para desinfectar las jeringas que solía inyectar, ¿por qué iba a procurarlo indirectamente y luego hacer que lo transportaran de una manera tan tortuosa? Podría haber pedido simplemente una receta al médico de los capuchinos en lugar de enviar la solicitud en secreto a la prima de un amigo farmacéutico. Había mucho para despertar la curiosidad del Santo Oficio, que probablemente ya sospechaba después de haber recibido el informe del padre Gemelli. Los prelados de la congregación ciertamente no dudaron de los testimonios del doctor Valentini Vista y María de Vito, especialmente respaldados por la nota manuscrita del Padre Pío. Los registros del Santo Oficio también incluyen la transcripción de una segunda nota escrita por el Padre Pío a María de Vito que concordaba exactamente con lo que ella había atestiguado. «Necesitaré 4 gramos de veratrina», escribió el fraile. «Estaría muy agradecido si pudieras conseguirlo para mí y enviármelo rápidamente». Al pasar del tiempo, debido supuestamente a su piadosa humildad, Pío comenzó a usar guantes sin dedos para cubrir sus estigmas. Sin embargo, los escépticos piensan que esta práctica no era más que un movimiento astuto para eliminar la necesidad de autolesionarse continuamente. Según afirman los que han investigado la vida del fraile, estos falsos estigmas no fueron su único engaño. Ellos dicen que años antes, Pío había escrito numerosas cartas a sus directores espirituales describiendo sus experiencias místicas. Sin embargo, luego se supo que copió esas palabras textualmente de los escritos de la estigmatizada Gemma Galgani, sin reconocer que eran de ella. Y eso no es todo. Pío intentó desviar las sospechas de su plagio pidiendo ayuda para obtener copias de los libros de Galgani, diciendo que le hubiese gustado mucho leerlos. A los 73 años, el Padre Pío se encontró en el centro de un gran drama. El asunto alcanzaría su punto culminante con la revelación de que algunos de los adversarios del fraile habían conspirado para colocar dispositivos de grabación en su celda y posiblemente incluso en su confesionario con el fin de espiar su vida íntima. En unas notas misceláneas del Papa Juan XXIII con fecha de enero de 1960, comentó sobre el círculo de 3 ultrafieles mujeres alrededor del Padre Pío. Los nombres de estas mujeres eran Cleonice Morcaldi, Tina Bellone y Olga Yecci. Se decía que también a veces aparecía una misteriosa condesa. El 25 de junio la situación explotó. En la primavera de 1960, Monseñor Pietro Parente, asesor del Santo Oficio, había tomado posesión de las cintas de grabación del monasterio.
Al descubrir que esas cintas sugerían una mala conducta sexual por parte del Padre Pío, el asesor no tuvo más remedio que entregárselas al Papa Juan XXIII. El Papa quedó tan impresionado por lo que Monseñor Parente le dijo que ni siquiera quiso registrar su estado de ánimo en su diario, que, aunque privado, era semioficial también. Más bien escribió una nota en 4 hojas de papel, la cual permaneció inédita hasta el día que fue revelada por el señor Sergio Luzzatto y que decía lo siguiente: extremadamente seria información entregada por Monseñor Parente sobre el Padre Pío y San Giovanni Rotondo esta mañana. El rostro y el corazón de Parente están quebrantados. Gracias a la gracia del Señor me siento tranquilo y casi indiferente, como cuando trato con una manía religiosa preocupante que, sin embargo, se está acercando a una resolución providencial. Lo siento por el Padre Pío, cuya alma necesita ser salva, y por quien rezo intensamente. Los eventos, es decir, el descubrimiento por medio de las cintas de grabación, si lo que ello implica es cierto, de sus relaciones íntimas e incorrectas con las mujeres que forman una impenetrable guardia pretoriana alrededor de su persona, lo lleva a uno a pensar en un vasto desastre de almas diabólicamente preparado para desacreditar a la Santa Iglesia en el mundo y especialmente en Italia. En la serenidad de mi espíritu, persisto humildemente en creer que el Señor está haciendo esto como una prueba de fe, y que de este inmenso engaño vendrá una enseñanza de claridad y salud para muchos. En otra nota registrada en el diario del Papa Juan XXIII, éste también dijo: el Padre Pío ha demostrado ser un ídolo de paja. El clero local acusó al convento del Padre Pío de exhibirlo para ganar dinero. Expresaron escepticismo sobre sus pretendidos dones y sugirieron que los estigmas eran falsos. Los mercachifles del pueblo vendían a sus crédulos discípulos presuntas reliquias de Pío en forma de muestras de tela pintadas con sangre de pollo. En cuanto a los milagros atribuidos a Pío, el informe de un emisario del Vaticano en 1919 citó las afirmaciones más descabelladas que circulaban entonces entre una población sin educación. Tanto las curaciones milagrosas de Pío como otras afirmaciones similares no se basaban en evidencia fehaciente de lo milagroso. En vez de esto, los hechos simplemente se consideraron médicamente inexplicables, por lo que los solicitantes se basaban en la falacia lógica de argumentar por ignorancia, es decir, sacando una conclusión basada en la falta de conocimiento. Las afirmaciones de curación de fe a menudo tienen explicaciones alternativas que incluyen diagnósticos erróneos, afecciones psicosomáticas, remisiones espontáneas, tratamiento médico previo y otras causas como la capacidad de curación del propio cuerpo. Los casos se complican por una investigación deficiente e incluso por engaños premeditados. El reputado olor a santidad, dijeron los acusadores de Pío, fue el resultado del agua de colonia autoadministrado. El emisario calificó como fantasía la historia de una campana de una iglesia que se fragmentó cuando los cofrades de Pío fueron agraviados por un superior. Del mismo modo, no fue cierto que Pío haya curado instantáneamente a un hombre cojo. Se afirmaba que este hombre había recibido una curación instantánea en la herida de su pierna por parte del Padre Pío. Pero su médico certificó que de hecho se había curado durante 6 meses o más. Se comprobó que no fue cierto que una niña sordomuda recuperara el habla milagrosamente. Tampoco fue verdad que un jorobado se sanó milagrosamente o que siquiera hubiera podido caminar con la espalda parcialmente derecha. Según determinó el investigador, ninguno de los milagros del Padre Pío fue genuino. ¿Y qué explicación dieron los médicos sobre los estigmas de Pío que lo hicieron tan famoso? Algunos médicos examinadores creyeron que sus lesiones eran superficiales, pero desafortunadamente sus inspecciones se dificultaron por el hecho de que Pío actuaba como si las heridas fueran extremadamente dolorosas. Además, supuestamente estaban cubiertas por gruesas costras de sangre. Un distinguido patólogo enviado por la Santa Sede observó que más allá de las costras había una ausencia de cualquier signo de edema,
penetración o enrojecimiento, incluso cuando se examinaba con una buena lupa. Otro concluyó que en la herida no había penetración en la piel en lo absoluto. Algunos llegaron a la conclusión de que Pío aplicaba ácido en las heridas o las mantenía abiertas sumergiéndolas continuamente en yodo. Aparte de las inconsistencias encontradas en el aspecto médico de las lesiones, hubo otros problemas, entre ellos su ubicación. Si bien es cierto que el Evangelio de Juan menciona la herida de la lanza en el costado de Jesús, en él Juan no especifica en qué lado. San Francisco la tenía en el lado derecho, mientras que el Padre Pío la tenía en el izquierdo. Además, los testigos describieron su herida lateral como en forma de cruz. En otras palabras, tenía una forma más estilizada que realista, en nada similar a la forma de una herida producida por una lanza. Además, sus heridas estaban en las manos en vez de en las muñecas. Algunos anatomistas argumentan que las manos clavadas no podrían soportar el cuerpo de una persona crucificada porque se desgarrarían. Cuando se abordó a Pío acerca de esto, él respondió: «Oh, sería demasiado tenerlas exactamente donde las tenía Cristo». Además, el Padre Pío carecía de heridas en la frente, como las producidas por una corona de espinas. Sin embargo, la reputación del Padre Pío creció de una manera incesante, y finalmente estos supuestos milagros fueron usados como base para su canonización. El alguna vez hostil Vaticano se volvió conciliatorio con él y receptivo a la demanda popular a pesar de la evidencia que sugería mala conducta sexual del adorado padre. Antes de su muerte, frágil, cansado, con ojos reumáticos aparentemente fijos en otro mundo, el Padre Pío celebró la misa. Por primera vez en la memoria de los demás, no intentó esconder sus manos en ningún momento del servicio. Para asombro de todos, no había rastros de ninguna herida. A su muerte el 23 de septiembre de 1968, su piel lucía intachable. Los estigmas habían desaparecido, pero este inconveniente se pudo remediar efectivamente, aunque no había necesidad de cubrirle las manos y los pies al difunto, y de hecho el gobierno capuchino prohíbe el uso de calcetines. El padre guardián de Pío, padre Carmelo de San Giovanni Ingaldo, por temor a que la ausencia de estigmas pudiera causar un juicio apresurado incorrecto, se aseguró de que las manos y los pies del Padre Pío estuvieran cubiertos, como queriendo dar la impresión de que ocultaban un don sagrado. Y entonces el engaño continuó. Los fieles no se inmutaron, y después de la muerte de Pío, surgió un movimiento popular para convertirlo en santo. El Papa Juan Pablo II, cuyo papado aceleró el proceso de canonización y proclamó más santos que ningún otro en la historia, escuchó las súplicas. Pío fue beatificado en 1999 y el 16 de junio del 2002 el difunto fraile fue canonizado con el nombre de San Pío de Pietrelcina, pero no antes de que al menos 2 estatuas de él lloraran con anticipación. Desafortunadamente, las sangrientas lágrimas de una de ellas resultaron falsas. Un drogadicto había usado una jeringa para aplicarle goteos de su propia sangre, y en cuanto al llanto de la otra estatua, se determinó que la película blanquecina en uno de sus ojos era secreción de insectos. Curiosamente, ninguno de los 2 milagros que fueron utilizados para la beatificación y canonización de Pío involucraba estigmas. Más bien, fueron curaciones, asumidas como milagrosas porque se determinó que eran médicamente inexplicables. En resumen, la Iglesia nunca afirmó que los estigmas de Pío fueran milagrosos. 40 años después de la muerte del Padre Pío en 1968, sus restos fueron exhumados de su cripta debajo de una iglesia en San Giovanni Rotondo. La intención de los funcionarios de la iglesia era renovar la reverencia y así impulsar una economía decadente. Los Angeles Times se manifestó con respecto a esto diciendo: «El Padre Pío es un gran negocio». Aquellos que esperaban encontrar su cuerpo incorrupto, un supuesto signo de santidad, y que todavía exhibiera los estigmas, se llevaron una gran decepción.
El cadáver, a pesar del embalsamiento con inyecciones de formalina, se había deteriorado lo suficiente como para necesitar una máscara completa de silicona con cejas espesas y barba, máscara que tuvo que ser moldeada por un museo de cera de Londres. De las heridas supuestamente sobrenaturales no se encontró ningún rastro. Como les dije en un principio, no puedo asegurar ni negar nada de lo expuesto en este video. Lo que sí tengo por seguro es que Dios no miente, y Dios nos dijo que todos, y enfatizo, todos, hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El único que nunca pecó es Jesucristo. Por eso, no busquen la perfección en ningún ser humano. Cualquiera que mire a un ser humano para encontrar a Dios, está buscando en el lugar equivocado. La Biblia es clara en eso. El único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo. Si bien respeto la opinión de los demás, en lo personal yo prefiero acercarme a Dios de la manera que Cristo nos enseñó, es decir, con el Padre Nuestro, o simplemente cerrando mis ojos y hablando con Jesús. Las oraciones deben nacer del corazón y ser sinceras. No deben decirse de memoria ni repetirse de forma mecánica. Si necesitan un amigo, un verdadero amigo, no busquen a muertos, ni a estatuas o imágenes. Busquen al Dios vivo, busquen a Jesús. Pueden estar seguros que Él sí los ama y los escuchará. Y así culmina el video de hoy. Espero que esta información haya podido darles alguna luz sobre este tema. Si así fue, por favor hagan clic en me gusta y compartan este video con sus amigos. Si desean recibir notificación cuando suba un nuevo video, asegúrense de suscribirse a este canal. Muchas gracias y hasta pronto.